Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar qué es lo que pasó un 24 de marzo de 1976 en nuestro país. Bueno, ese día no fue un día más en la historia argentina. ¿Por qué? En esa fecha, las Fuerzas Armadas de nuestro país usurparon el gobierno y derrocaron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, que en ese entonces nos estaba gobernando, era presidenta de nuestro país. Del mismo modo, destituyeron a los gobernadores de las provincias, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. También removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon todas las actividades gremiales, como así también los partidos políticos. En suma a esto, también clausuraron todas las instituciones fundamentales de la vida democrática. Bueno, la Constitución Nacional, es decir, las leyes de la República Argentina que tenemos, dejó de seguir funcionando en la vida política del país. Y todos los ciudadanos quedaron bajo el orden de la nueva dictadura de estos militares. Se inició entonces una dictadura que se instaló en el gobierno por la fuerza. O sea, nadie quería que nos gobierne esta gente, los militares. Por medio de esto lo vamos a denominar como un golpe de Estado, que ellos tomaron el poder en nuestro país sin ningún tipo de permiso. A esto lo llamamos golpe de Estado. Este gobierno de facto estuvo integrado por una junta militar que reunía a todos los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas. Uno de ellos era el ex general Jorge Rafael Videla por el Ejército, el ex almirante Emilio Eduardo Macera por la Marina y el ex brigado Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica. Todas estas personas mencionadas ejercieron el terrorismo de Estado a través de la represión, la persecución, asesinatos y la desaparición de personas y la apropiación de menores de edad, de niños como ustedes, con el objetivo de generar miedo, aislamiento y así controlar toda la población bajo la violencia. Es importante señalar que la mayoría de todas estas personas que eran desaparecidas fueron militantes, trabajadores y además estudiantes. En este marco se intervinieron a todos los sindicatos y también suspendieron todos los derechos del trabajador. Hablemos de las políticas económicas y en el ámbito social y cultural, que era lo que hacía estas fuerzas, cómo lo ejercían. En cuanto a las políticas económicas, tendieron a la destrucción total de toda la industria nacional y promovieron la importación de productos hechos en el exterior. Esto implicó que miles de trabajadores perdieran su trabajo y que bajaran todos los salarios, por lo que muchas personas pasaron a ser pobres. Es decir, la pobreza en nuestro país aumentó gracias a este golpe de Estado. También la dictadura pidió préstamos al exterior, es decir, a otros países, y como consecuencia aumentó la deuda externa del país, que en esos años creció enormemente. Al mismo tiempo, el Estado dejó de invertir en salud, en educación y vivienda, y esto empeoró las condiciones de vida en amplios sectores de toda la población. En cuanto al ámbito social y cultural, esta gente censuró, es decir, limitó la palabra de la prensa, de libros, canciones, obras de teatro y expresiones culturales contrarias al gobierno. Es decir, toda persona que esté en contra de este gobierno era omitido, era callado en sí.
Al mismo tiempo, algunos de los medios de comunicación también más importantes fueron cómplices, estaban del lado de este gobierno militar, apoyándolos a través de la propaganda y ocultando crímenes que este terrorismo estaba cometiendo. Es decir, ellos los apoyaban y eran cómplices de lo sucedido. Bueno, después de 7 años de dictadura viviendo en este terrorismo, la presión internacional, la demanda popular y el desgaste político de los grupos gobernantes, profundizado por la derrota en la Guerra de Malvinas de 1982, derivaron en el llamado a elecciones nacionales, es decir, para votar, para poder sacar de este lugar a esta gente que nos estaba gobernando. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente constitucional de la Argentina y la Plaza de Mayo se llenó de gente a festejar la vuelta a la democracia, la vuelta a poder elegir, de poder ejercer nuestros derechos. Hace 33 años que en la Argentina vivimos en democracia sin interrupciones, por suerte. La democracia se construye entre todos y todos los días. Tenemos que cuidarla y defenderla porque dentro de la democracia se respetan nuestros derechos como personas y hay mayores grados de justicia y libertad, por suerte. Para esto es importante construir una memoria reflexiva sobre la última dictadura militar y comenzar a pensar estos aspectos que es clave para poder comprender el presente en el que hoy estamos viviendo y que podemos hacer cada vez más una sociedad más justa e igualitaria.